Saludos y bienvenidos. En esta ocasión vamos a repasar las regiones de operación del transistor BJT. Sabemos que el transistor BJT cuenta con tres regiones de operación, las cuales son la región de corte, la región de saturación y la región activa o lineal. Hasta ahora los ejercicios que hemos realizado durante el curso son con el transistor dentro de la región activa. Sin embargo, vamos a hablar de las regiones de corte y saturación. Para empezar con la región de corte, vamos a partir de la idea de que la intensidad de corriente de la base es igual a 0 amperes, es decir, no tenemos flujo de intensidad de corriente a través de la base. ¿Esto qué significa matemáticamente? Si recordamos nuestras fórmulas, sabemos que beta veces la I de base es igual a la intensidad de corriente del colector y que beta más 1 veces la I de base es igual a la intensidad de corriente del emisor. Por lo tanto, al tener con un valor de 0 amperes la intensidad de corriente de base, tampoco tendremos intensidad de corriente que fluya a través del colector, ni tampoco tendremos intensidad de corriente que fluya a través del emisor. ¿Y esto qué significa? Vamos a prestarle especial atención a la región colector-emisor, porque en esta parte del circuito ocurre lo siguiente. Si utilizamos la ley de Ohm para analizar a la resistencia de colector, veremos que el voltaje que consume RC es igual a IC por RC. Y si la intensidad de corriente del colector es igual a 0, entonces el voltaje en la resistencia del colector también será igual a 0. Esto, dicho de otro modo, significa que la resistencia de colector no consume voltaje. Y, como recordarán del curso pasado de circuitos electrónicos, si una resistencia no consume voltaje, su modelo equivalente es el de un cortocircuito. No hay flujo de intensidad de corriente. Si no hay flujo de intensidad de corriente, al analizar el voltaje colector-emisor, si quisiéramos medir con nuestro voltímetro este voltaje, veremos que entre el colector y el emisor, el emisor se encuentra aterrizado, está en tierra, y el colector, su punto de voltaje, será igual a VCC. Recuerden que RC se convirtió en un modelo equivalente de un cortocircuito porque no consume voltaje. Por lo tanto, el voltaje colector-emisor en este caso será igual a VCC. Para la región de saturación, vamos a comenzar con las características, asumiendo que la intensidad de corriente del emisor es igual a la intensidad de corriente del colector. Si bien lo mismo ocurría en el caso de corte, que son iguales, en esta ocasión haremos la distinción que esta intensidad de corriente sea distinta de 0. Es decir, sí tendremos un flujo de intensidad de corriente en el colector y en el emisor, pero al mismo tiempo toda la intensidad de corriente que fluye a través del colector pasará al emisor. Esas son las características de la región de saturación. Ahora, si analizamos electrónicamente, podemos utilizar una herramienta del curso pasado de circuitos electrónicos, donde existe una fórmula que utilizamos cuando analizamos los circuitos por nodos. Si recuerdan la fórmula, esta fórmula decía que la intensidad de corriente que fluye de un punto A un punto B es igual al voltaje del punto A menos el voltaje del punto B sobre la resistencia que separa ambos puntos. Es decir, si utilizamos esta fórmula y utilizamos esta idea,
veremos que tomando nuestro punto A, o llamémosle X, para no confundir con la nomenclatura del transistor, el voltaje del punto X será igual a VCC. Nuestra intensidad de corriente en cuestión es la intensidad de corriente de colector. Por lo tanto, esto es igual al voltaje del punto X, el cual es VCC, menos el voltaje del punto Y, que en este caso es 0 volts por estar en tierra, sobre la resistencia que separa ambos puntos, es decir, RC. Por lo tanto, esta fórmula nos dice que la intensidad de corriente de saturación es igual a VCC sobre RC. Esto para la configuración básica de emisor común sin estabilización en el emisor. Para utilizar esta fórmula, asumimos que la intensidad de corriente que fluye por el colector es la misma que la que pasa por el emisor. Por lo tanto, eso implica que entre el colector y emisor no se perdió energía, es decir, es la misma intensidad de corriente. Por lo tanto, el voltaje colector-emisor es igual a 0 volts. Si el colector y el emisor son eléctricamente idénticos, se estaría comportando como si fuera un cortocircuito o un alambre, y es por ello que no absorbe voltaje, no consume ningún voltaje. Comparando las regiones de corte y saturación, podemos observar que son opuestas en el sentido de, en la región de corte no fluía intensidad de corriente, pero el voltaje colector-emisor es el voltaje máximo, es decir, VCC. Y en la región de saturación, toda la intensidad de corriente que fluye por el colector pasa al emisor. Y por lo tanto, el voltaje colector-emisor es igual a 0 volts. Por lo tanto, tenemos una diferencia con el mismo elemento, el transistor BJT, donde en dos puntos colector-emisor tenemos 0 volts VCC, lo cual son las bases para el binario y para conformar compuertas lógicas. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que el transistor se encuentre en cada una de estas regiones de operación? Para la región activa o lineal, los requisitos son que la unión base-emisor se encuentre polarizada de manera directa y al mismo tiempo la unión base-colector se encuentre polarizada inversamente. Si recuerdan, los ejercicios que hemos realizado hasta ahora cuentan con esta polarización. Para que el transistor se encuentre en la región de saturación, la unión base-emisor sigue polarizada de manera directa. Sin embargo, la unión base-colector debe de cambiar de manera inversa a polarizarse de manera directa. Es decir, para que el transistor se encuentre en la región de operación, ambas uniones, tanto base-emisor como base-colector, deben de estar polarizadas directamente. En contraste, la región de corte cuenta con un solo requisito, y este es que la unión base-emisor esté polarizada inversamente. No importa cómo se encuentre polarizada la unión base-colector, mientras que la unión base-emisor esté polarizada inversamente, estaremos en la región de corte.